Muy buenas tardes estudiantes, nuevamente nos vemos. Debido al problema de señal que hemos tenido, les envío este video o estos videos para que puedan estudiarlo. Bien, vamos a continuar con las generaciones de computadoras. Habíamos mencionado que son 6. Ya en cada generación ha habido un hecho importante, un invento de relevancia. Eso vamos a mencionar en cada generación. En la primera generación, desde 1940 a 1952, ese es el rango de inicio y fin. ¿Cuál fue el hecho importante o cuál fue el invento importante? Fueron las válvulas electrónicas o tubos de vacío. Estos tubos de vacío son componentes electrónicos que se usaban para construir los televisores y radios, todo el componente electrónico en aquella época. Entonces, estos tubos de vacío fueron los mismos que usaron para construir las primeras computadoras. Estos son los tubos de vacío que ven en imágenes, ¿ya? Son tubos, como su nombre indica, pero que son de vidrio y en su interior están cerrados al vacío, que tienen componentes electrónicos, ¿ya? Estos componentes electrónicos, ¿ya? Podríamos decir que se utilizaban para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control de movimiento de los electrones, ¿ya? Entonces, en resumen, estos tubos de vacío se usaban para amplificar la señal, ¿ya? Para mejorar la señal, podríamos decir. Entonces, la primera computadora que se inventó en esos años, en esta generación, les había dicho que era la ENIAC. Ya hemos hablado más antes. La ENIAC es una computadora que ocupaba el tamaño de una habitación, que fue construida con el propósito militar para la finalización de la Segunda Guerra Militar, prácticamente para la bomba atómica que les había dicho, ¿no? A esta computadora se tenían que introducir las instrucciones o suministrar las instrucciones a ese sistema mediante tarjetas perforadas de papel o cartón. Se seguía utilizando las tarjetas perforadas que habían inventado más antes Jacquard y Charles Babbage, que utilizó para hacer su máquina analítica, que habíamos hablado ya más antes, ¿no? En esta generación se seguía utilizando esas tarjetas perforadas que vemos aquí, de cartón, que prácticamente están perforadas, ¿no? En algunos lugares que esos marcaban para clasificar la información, ¿ya? Entonces se seguía usando este tipo de tarjetas perforadas. Como les había mencionado, uno de los modelos más famosos de esa generación fue la ENIAC de 1946. Aquí pueden verlo en la fotografía. Era una computadora, como les he dicho, que ocupaba toda una habitación. Fíjense, es grande. Aquí en la parte izquierda están llenos de cables conectados, ¿no? Y aquí están las personas administrando esa computadora. Les había dicho que cada hora tenían que revisar porque tenía alguna falla, ¿no? Era una máquina inmensa. Otro modelo importante de esta generación fue la UNIVAC UNIVAC 1 de 1951. Ya aquí podemos ver en la parte derecha. Ya 5 años más después se construyó esta máquina. Fíjense, ya es un poco más avanzado. Ya no es como la ENIAC, ya tal vez un poco de menor tamaño, pero sigue siendo grande, ¿no? Entonces, esos fueron los datos importantes de esta primera generación, de que las computadoras usaban los tubos de vacío. Les había mencionado que la ENIAC utilizó 19.000 tubos de vacío de esa época, ¿no? En esa época, ¿no? Imagínense, 19.000 de esos tubos, ¿no? Entonces, esa primera generación, las computadoras usaban tubos de vacío y las tarjetas perforadas. En la segunda generación, que inició en 1956 y terminó en 1964, el hecho importante de esta generación fue la sustitución precisamente de estos tubos de vacío por transistores. ¿Qué son los transistores? También son unos componentes electrónicos que tenemos en los televisores, en las radios, en todos los componentes electrónicos. Estos son los transistores que pueden ver aquí en la imagen, pero estos transistores ya son actuales. Aquí podemos ver otra imagen de un transistor que es precisamente de esa época, de esta segunda generación. Estos transistores que ven aquí en pantalla son de esa época justamente, ¿ya?
monitoreo de esa época. Estos transistores se usaron en esa época de la segunda generación. Y aquí en esta imagen quiero que lo vean muy detenidamente. Aquí nos podría detallar o nos marca cómo ha sido ese cambio, ¿no? Como dicen, esta segunda generación ha sido la sustitución. Aquí en la parte derecha, fíjense, está mostrando una válvula, un tubo de vacío, y en la parte izquierda un transistor. Entonces, esto es lo que cambió. Fíjense, los tubos de vacío eran grandes y ocupaban mucho espacio. Por eso la ENIAC, la primera computadora grande, porque tenía 19.000 de estos tubos de vacío, por eso ocupaba mucho campo. Mientras que con los transistores ya el espacio se redujo, ¿no? Por eso se iba reduciendo mucho más el tamaño de las computadoras debido a esta tecnología, a esta evolución, ¿no? También podemos mencionar en esta segunda generación otro hecho importante, que ya se disponía de lenguajes específicos para programar, ¿ya? Es decir, para programar a la computadora nosotros no podemos hablarle y directamente la computadora nos va a entender. Para ello tenemos que meter códigos, ¿ya? Para que la computadora entienda, para que la computadora pueda procesar, y esos códigos no se puede poner cualquier código, sino que son mediante un lenguaje, ¿ya? Códigos específicos. En ese lenguaje nos dice qué códigos se permiten introducir. Es como un lenguaje, por eso se llama lenguaje. Más adelante en otro tema vamos a ver con más detalle. Un lenguaje, como su nombre lo indica, es como el lenguaje español. Nosotros tenemos ¿cuántas letras? Tenemos 28 letras. Solamente esas 28 letras podemos utilizar, ¿verdad? No utilizamos otra letra desconocida, ¿verdad? Todas las palabras que mencionamos, que hablamos, es en base a esas 28 letras. De la misma forma, un lenguaje de programación son códigos, solamente esos códigos podemos manejar. Entonces, ya habían utilizado los lenguajes de programación, y esos lenguajes, hoy en día existen miles de lenguajes, pero en esa época empezaron con el Fortran y el COBOL. Son dos lenguajes que habían aparecido, y fíjense, dice Fortran y COBOL, y aquí fíjense, el Fortran se utiliza X códigos, ¿no? X, SQRT, términos en inglés, ¿no? Porque se ha inventado en Estados Unidos. El COBOL, fíjense, Substrat, Deductions from, todos estos códigos y nombres que tenían que utilizar, ¿no? Solo esos códigos, no podía usar cualquier código. Entonces ya se empezó a utilizar un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la primera generación. La primera generación no había lenguajes de programación. Uno de los modelos más conocidos de esta generación fue la IBM 1401 Mainframe, una supercomputadora, era grande. Aquí podemos ver en la fotografía, pero también podemos darnos cuenta que ya no son del mismo tamaño como la ENIAC, ¿no? Grandes, son 3 componentes, obviamente son grandes, pero de menor tamaño con comparación a la ENIAC. Estos computadores ya utilizaban transistores, ya no utilizaban los tubos de vacío, pero estos transistores estaban conectados unos a otros con cables soldados, ¿no? Seguía habiendo aquí adentro cables, una maraña de cables. Otro hecho importante, podríamos decir que también se destacó otra computadora, que es la System 360 de IBM. Mencionarles de que IBM es una empresa grande que empezó desde los inicios, como ven, desde la segunda generación hasta en nuestros días sigue existiendo. Es una empresa gigante que ha ido evolucionando en todas las generaciones, ha ido inventando computadoras hasta nuestros tiempos que tenemos los computadores personales. IBM ha sido muy importante en la historia de las computadoras. Esta es la IBM 360, ya fíjense, ya de menor tamaño, fíjense, ya están reduciendo. Aquí tenemos un teclado para introducir los códigos, y aquí procesaban esos datos. También podemos decir que en esta época de la segunda generación ya se desarrollaron las cintas y discos magnéticos. ¿A qué me refiero? Esto es muy importante. Aquí podemos ver las cintas o discos magnéticos. Una gran diferencia a la primera generación, que utilizaban tarjetas perforadas, les había dicho, ¿no? Entonces, toda la información que se procesaba en la primera generación los tenían que guardar en tarjetas perforadas. Es decir, si yo tenía una información que lo introducía la computadora, tenía que colocar una tarjeta perforada y así introduciendo varias tarjetas. Ese era el medio donde se guardaba la información. Como en estos tiempos, ¿en qué se guarda? En flash, en
discos. En esa época se guardaba en tarjetas perforadas de cartón. Y en esta segunda generación ya se cambió rotundamente, ya no se utilizó los cartones, sino que se utilizó las cintas magnéticas, que deben conocer los cassettes, que antes guardábamos música y esos son cintas magnéticas. Ahí se guardaba información, no solo música, sino también se podía guardar información. Y estos discos que parecen una especie de discos que estaban de cintas, estos se utilizaban en los cines, tal vez alguno ha visto, ahí también se guardaba la información. Entonces ya se ha evolucionado, la información ya se podía guardar, y en estas cintas se podía guardar mayor información que en un cartón, ¿no? Y también más seguros. Entonces estos son los hechos importantes en esta segunda generación. Los más importantes de que se empezó a utilizar transistores en vez de válvulas. En la tercera generación que empieza desde 1961 hasta 1971, ¿ya? El hecho importante fue la invención de los circuitos integrados, ¿ya? Los circuitos integrados, aquí como pueden ver en la pantalla, estos son. Ya los circuitos integrados son como lo que utilizamos hoy en día, la tarjeta madre, por ejemplo. Dentro de la tarjeta hay unas líneas, como ven aquí en pantalla, que están recorriendo de un dispositivo a otro dispositivo, ¿no? Esos son los circuitos integrados, ¿ya? A diferencia de la anterior generación, los dispositivos como los transistores, para conectar a otro transistor tenían que ir por cables, mientras que en estos circuitos ya no utilizaban cables, sino que estaban sellados estos circuitos como líneas de cobre, y por ahí circula la información. Entonces esto redujo en gran manera el tamaño de las computadoras, de los circuitos. Ya no se utilizaron cables, una maraña de cables, ¿no? Entonces los circuitos integrados, vamos a ver ya en clases presenciales, voy a mostrar, fueron marcando esta generación. Obviamente, otro hecho importante, se fue mejorando los lenguajes de programación, como fueron el COBOL, el Fortran, ya fueron evolucionando y mejorando los lenguajes. También podemos decir que en esta generación surge otra computadora, que es la IBM 360, también de la IBM, pero lo más destacable es que en esta generación ya se empezó a comercializar las computadoras, ¿no? Es decir, ya se empezaron a vender, ¿no? Si no estoy muy equivocado, esta IBM 360 se comercializó hasta 10.000 computadoras. Entonces, la comparación de las anteriores generaciones, les había dicho que las computadoras estaban construidas con un propósito específico, ¿no? Solamente para un propósito se las construía y nadie más podía usar. Mientras que en estas computadoras ya eran de propósito general, ¿no? Lo han vendido o han usado universidades, empresas grandes de telecomunicaciones, y así empresas grandes, ¿no? Entonces ya se lo ha empezado a vender computadores ya con estos circuitos integrados. Como pueden ver, aquí está la IBM 360, esta ya estaba con circuitos integrados, transistores, pero con circuitos integrados, ¿no? También pueden ver ya de menor tamaño. También, como dice aquí, ¿no? Ya la gente empezó a conocer, ya de audiencia masiva. ¿Por qué? Porque eran más pequeños y más baratos de los anteriores. ¿Por qué más pequeños? Porque utilizaban circuitos integrados. Eso sería hasta la tercera generación. Continuamos en el siguiente video.